Entonces, ¿por qué básicamente nosotros tenemos estas características de la religión? Porque se presenta en una civilización que muchas veces, no sé si han visto videos o alguna vez han estado, qué sé yo, en un choque, que muchas veces la gente se pelea y las dos partes dicen tener la razón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los dos tiene la razón sí o sí, pero el otro está diciendo que tiene la razón, pero en verdad no la tiene? Él probablemente cree que la tiene, pero no la tiene. Entonces, regularmente tiene que haber un mediador entre estos conflictos para poder salvaguardar a los dos, pues, ¿cierto? Porque, claro, uno no tiene la razón, pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que merezca, qué sé yo, ser condenado a muerte, pues, ¿cierto? Simplemente es un conflicto que tiene que ser solucionado. Entonces tiene que haber un poder político que diga, ya, fin de este asunto, los choclos que se robó la señora tienen que ser devueltos a la persona que era el dueño de los choclos, por ejemplo. Entonces, súper importante igual que exista un poder político que pueda administrar estas civilizaciones, porque son gente que no se conoce, entonces básicamente y viven en sociedad, entonces tiene que haber un mediador, ¿ok? Las primeras civilizaciones surgieron en el espacio geográfico conocido como Antiguo Oriente, el cual comprende el noreste de África y el suroeste de Asia, y se desarrolló entre los años 3500 y 250 a.C. En esta zona se asentó el hombre tras un largo andar prehistórico, desde su aparición en la Tierra originándose los primeros grupos humanos en los valles del río Tigris, Éufrates y Nilo. Súper importante, chicos, no hay ninguna civilización antigua, absolutamente ninguna, que no se haya desarrollado a las orillas de un río. El río va a ser parte de la cultura de todas las primeras civilizaciones. Y esto se debe a que tenemos que recordar que las primeras civilizaciones son sedentarias y no son cazadoras, sino que son agricultoras, ¿ok? Viven de la agricultura. Y el río va a formar parte de su cultura básicamente porque el río les va a otorgar el agua que les va a permitir sembrar todos los alimentos de los que vivían. Tenemos que recordar que vivían del trigo, la cebada, me falta uno, trigo, cebada y centeno, ¿ok? Centeno. Entonces, súper importante igual las crecidas de los ríos porque les va a permitir a ellos cosechar. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando el río no tenga un caudal muy grande? Porque, por ejemplo, ya, el río llovió la semana pasada, ¿cierto? Entonces el río va a traer mucha agua y va a alcanzar la siembra para todos. Pero, ¿qué va a pasar en las épocas de sequía? Cuando el río, cuando no llueve hace meses, ¿cierto? Y el río está trayendo así un riachuelo. Obviamente va a tener que haber un rey, o no un rey, pero sí una administración política que le diga a la gente, oye, tú no puedes tomar todo el agua del río porque más abajo hay más gente que también necesita el agua del río para poder sembrar y cosechar. Entonces, de nuevo, siempre que hay una civilización van a haber muchos problemas, entonces tiene que haber una administración. La administración surgió por necesidad, ¿cierto?, de las civilizaciones. ¿Y por qué la gente va a preferir vivir en una civilización que vivir, por ejemplo, en una tribu? Básicamente porque mejora la calidad de vida, les permite a ellos también criar a sus hijos con mayor comodidad, les permite a ellos también dormir, ¿cierto?, en un lugar sin tener miedo a ser atacados por otras tribus. O sea, cuando estaban en una civilización igual podíais ser atacados por otras tribus, pero era más gente, ¿cierto? Entonces la probabilidad de también ser masacrados por otros clanes, ¿cierto?, disminuía bastante. Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración. Las primeras civilizaciones surgieron aproximadamente hacia el cuarto milenio antes de Cristo, en distintas partes del mundo, las que presentan aspectos comunes establecidos en su desarrollo histórico, como es la integración de grandes áreas culturales y geográficas independientes de su región de origen. Dentro de este proceso de consolidación y desarrollo de estas primeras civilizaciones, recordemos que estas van a ir evolucionando debido principalmente al desarrollo agrícola, lo que había significado el paso de un modo de vida sedentario. Súper importante este concepto de sedentarización, chicos, ¿ok? De hecho, la única tribu que es nómade en el comienzo de las civilizaciones, podríamos hablar de los hunos, pero los hunos vivían, ¿cierto?, cazando y destruyendo otras civilizaciones. Entonces, si no hubieran existido las otras civilizaciones, los hunos tampoco hubieran podido surgir. Entonces, súper importante igual este concepto de sedentarización. La mayoría, o por no decir el 99% de las civilizaciones eran sedentarias, ¿ok? Lo que Y traerá como este, consecuencia, ¿sí? los uno me recuerda a los uno de Mulan. Puchas, en esa película de Mulan los unos eran los malos, ¿o no? Sí, mister, sí. Que eran los malos. Sí, es que regularmente se tiene lo unos, como les digo, era un pueblo prácticamente de vándalos, porque los tipos iban de pueblo en pueblo tomando las cosas, las cosechas, ¿cierto? Los animales que tenían en estas civilizaciones. Entonces, sí, sí, los unos de Mulan es una buena representación de este pueblo. Pero
Nosotros estamos hablando de los otros pueblos. Estamos hablando del Imperio Chino, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Egipto, ¿cierto? Entonces, estas ciudades irán conformando sociedades cada vez más complejas, como será su organización política y social, como también el desarrollo de la escritura, el surgimiento de las leyes que permitieran un buen funcionamiento. Por ejemplo, si uno habla de Mesopotamia, se le viene al tiro a la mente el código Hammurabi. Si alguien, por favor, podría buscar en Google el código Hammurabi, es con H, se escribe así, creo que se escribe así, Hammurabi, no, creo que, si lo buscan así creo que les va a salir, creo que no se escribe así, pero código Hammurabi, ¿ya? Y si pueden la imagen de la piedra del código, por favor, Es publicar con H y con 2M, lo busqué. con 2M. Ya, gracias. Entonces, si alguien puede una imagen, colocarla ahí en el chat, por favor. Y este código Hammurabi, ¿cierto? Va a ser el primer código de leyes, de alguna manera, de la historia de la humanidad. Entonces, cuando una civilización alcanza este nivel de orden, ¿cierto? Es porque estamos hablando de una civilización y no de una tribu, ¿ok? Muchas gracias, Pablo. Entonces, el código Hammurabi, como bien dice aquí, es el conjunto de leyes de la historia. En el Hammurabi enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk, ¿cierto? Esa es de alguna manera la justificación cultural de este código para fomentar el bienestar entre la gente. Entonces, imagínense, obviamente había problemas entre la sociedad, entonces era necesario que se rigieran bajo un código. Y si uno ve la imagen de la piedra, ¿cierto? No va a entender absolutamente nada. Pero esa era la escritura que ellos utilizaban en esa época, ¿cierto? Una escritura cuneiforme y estaba escrito para la civilización de ellos, ¿cierto? No estaba escrito para que lo entendiéramos nosotros. Entonces, súper importante igual. Las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China, hace unos 5.000 años atrás, las que se desarrollaron en zonas naturales que les permitieron su desarrollo, emplazándose principalmente cerca de grandes cuencas o valles fluviales, ríos que en definitiva eh, ríos que en definitiva proveerán de agua a la población y favorecerían el desarrollo de una agricultura de regadío, cada vez más compleja, lo que a la vez implicaba mayores exigencias tanto en lo social como en lo administrativo. Recuerden esto, chicos, súper importante, cuando se habla de civilización, hablamos de escritura. Cuando se habla de civilización, hablamos de leyes. Cuando se habla de civilización, hablamos de sedentarismo. Cuando hablamos de civilización, hablamos de administración política y social. Súper importante, ¿ok? Por ejemplo, y bueno, igual en las tribus tenemos como el jefe de la tribu, que sería como la repercusión, ¿cierto?, de el rey de Mesopotamia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los egipcios? En Egipto, esta civilización se desarrolló entre los desiertos que rodean la fértil y estrecha llanura del río Nilo. Súper importante todos los ríos de todas las civilizaciones, ¿ok? Lo que la protegió de las invasiones de otros pueblos. La abundancia de su suelo en recursos vegetales, animales y minerales contribuyó a su riqueza. El río, con sus crecidas anuales, condicionó la mentalidad y desarrollo de los egipcios. Por supuesto que va a condicionar esto porque, de alguna manera, ellos se veían a ellos como una religión súper importante, ¿cierto? Como lo más importante. Y todas las civilizaciones tenían esa característica. Por eso construían también grandes monumentos megalíticos. Por ejemplo, en Egipto tenemos las pirámides de Egipto, tenemos también, ¿cierto?, la Esfinge, tenemos ciertas características que marcan, estamos hablando de Egipto y no estamos hablando de otra civilización. En Mesopotamia, por ejemplo, también tenemos la Torre de Babel, ¿ok? Que también dice, estamos hablando de la Torre de Babel, estamos hablando de Mesopotamia, no estamos hablando de otra civilización. En China, ¿cierto? También tenemos tipos de estructuras, tenemos como la arquitectura china, que yo creo que es muy característica, que nos permite, tenemos la muralla china también, por ejemplo, ¿cierto? Que nos permite decir, estamos hablando de la civilización china, no estamos hablando de las civilizaciones egipcias. Tienen ciertas características, pero también, o sea, tienen ciertas características individuales, pero a su vez también comparte ciertas características generales, como por ejemplo, que todas vivían en ríos, por ejemplo, que todas tenían códigos de leyes, ¿cierto? Todas tenían administración política, entonces tienen diferencias y también tienen igualdades. En Mesopotamia, Mesopotamia es una llanura aluvial, cuyo nombre significa tierra entre ríos. ¿Cómo no va a estar conectado el río a la civilización mesopotámica si su nombre significa tierra entre ríos, ¿cierto? Su fertilidad se debe a las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, que nacen en las montañas de Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico. Esta llanura corresponde hoy al estado de Irak. A diferencia de la llanura del Nilo, el Tigris y el Éufrates se presentan de manera abierta, por lo que Mesopotamia fue siempre un territorio expuesto a las incursiones de diferentes pueblos. Se distingue la Baja Mesopotamia, región cercana al delta, habitada originalmente por sumerios, acadios y babilonios. Los sumerios, chicos,
Regularmente se dice que la primera civilización que existió en el mundo fueron los sumerios, pero los sumerios son descendientes directos de la gente de Mesopotamia. No, perdón. Sí, está bien. Son descendientes directos. No, perdón. La gente de Mesopotamia es descendiente directo de los sumerios, como que están conectados. Los sumerios y los acadios y babilonios eran pueblos diferentes, pero dijeron, ¿saben qué? En verdad no tenemos tanta diferencia. Mejor juntémonos, llegamos a un mismo pueblo y ahí surge Mesopotamia. Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración. Pueblos grandes que construyeron ciudades como Ur y Babilonia. ¿Ok? China. El foco original de la civilización china fue la llanura del Huanghe, pero la población comenzó a extenderse hacia el sur, llegando a cubrir la llanura del Yangtze. Chicos, la civilización china, si uno ve los ríos, el río Amarillo, por ejemplo, que está cerca de China, van a ver que son ríos gordos, ríos gigantes, ríos que de verdad, literalmente, por eso quizás en China tenían mucho la cultura de los dragones, porque si uno ve sus ríos, se va a dar cuenta que son literalmente como dragones gigantes de agua. Entonces tiene mucho sentido. También en la parte donde se ubicó la civilización china llovía mucho, llovía torrencialmente. Entonces esta característica geográfica les permitió a ellos también cultivar mucho el arroz. Y por eso hasta el día de hoy en China se tiene una cultura tan arraigada con el arroz, ¿cierto? Entonces, súper importante igual cómo estas conexiones geográficas se van también convirtiendo en características culturales de ciertas civilizaciones. En el caso de China, como les digo, el río Amarillo es un río gordo, gigante, muy extenso, y las lluvias eran muy grandes y eran muy continuas, entonces les permitía a ellos también cultivar arroz con facilidad. Y India finalmente, si bien India está aislada por accidentes geográficos como la cordillera de los Himalayas al norte y las selvas al oriente, la llanura del Indo es abierta, y por ello entraron diversos pueblos invasores que alteraron el desarrollo del país. Debido a eso es que en India han existido y existen los más variados tipos raciales y lingüísticos. Muy importante también, ¿cierto? Porque en India tenemos prácticamente más de 1200 dioses, ¿ok? ¿Y por qué tenemos 1200 dioses y nosotros acá en América tenemos, no sé, o sea, nosotros en la religión católica tenemos uno? Básicamente por esto, porque India era un lugar donde convergía mucha gente de muchas culturas, entonces cada uno tenía su propia cultura y se fue transformando hasta convertirse solamente en una de la civilización india. Pero los dioses quedaron, más de 1200. También lenguas hablan como 100 idiomas, entonces estas características no se presentan en ningún otro lugar, o sea, perdón, se presentan solamente en este lugar, en India, ¿ok? Donde se junta y convergen muchas civilizaciones. Entonces es súper importante igual que tengan eso en consideración. Por eso la civilización india es tan rica en cantidad de dioses. Tienen muchos dioses, tienen caleta. Entonces, súper importante. Y también tienen subdioses, entonces tienen ahí un enredo, un enredo más o menos. Se desarrolló esta civilización a la orilla del río Indo y el Ganges, ¿cierto? Lo que hace del cultivo del arroz, al igual que en China, ¿cierto?, la actividad económica principal, ya que es capaz de adaptarse a estas condiciones climáticas. Por ejemplo, acá en América también tenemos algunas civilizaciones, pero que no las quise mencionar, básicamente para que no, para que se queden con estas cuatro que son como las principales. Pero, por ejemplo, acá en América tenemos los Chavín de Huantar y también tenemos los Olmecas, ya que también son civilizaciones antiguas, pero ellos cultivaban principalmente papa y maíz, principalmente. Acá en América, perdón, se da mucho lo que es la papa, ¿ok? Cosa que no se da en ninguna otra parte del mundo. Y eso se debe principalmente a las características geográficas que nosotros presentamos, ¿ok? Volviendo con el código Hammurabi, chicos, encontré acá una traducción que dice lo que dice en esa piedra que nosotros no entendemos. Y dice que para humillar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil, para que toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar justicia. Eso es lo que dice el código. Y dice, por ejemplo, en una de sus leyes, dice que si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. Bueno, eran un poco drásticos con las medidas que se tomaban, ¿cierto? Pero para ellos les hacía sentido, ¿cierto? Para ellos ese era el sentimiento de justicia. Si un hombre ha acusado a otro hombre, si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y este no ha sido probado en su contra, su acusador será condenado a muerte. Bueno, como les digo, eran bastante rígidas las leyes. Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces, quiero desheredar a mi hijo, los jueces determinarán los hechos de su caso, y si él no ha demostrado las razones de la desheredación, el padre no puede desheredar a su hijo. Bueno, parece que se daba mucho el desheredar y también los asesinatos en la antigua Mesopotamia. Parece que no era un lugar muy tranquilo para vivir. Y se Pero rompían mucho los ojos.
y se rompían mucho los ojos, ¿cierto? Entonces parece que no era un lugar muy, muy cómodo para vivir. No obstante, ¿cierto? Esas eran las leyes que a ellos les hacían sentido para vivir en armonía en la sociedad, ¿cierto? Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Antonella, ¿habías levantado la mano? ¿Tienes alguna duda? Sí, mira, es Cuenta. que, o sea, por ejemplo, el, en Estados Unidos, pues ellos piensan que viven en América Ujú. porque, De ¿Cómo, 60 centímetros. cómo, Antonella, perdón? o sea, que los de Estados Unidos piensan que América es todo Estados Unidos. Ah, sí, es que ellos tienen esa cultura, ¿cierto? Como se dice que cuando se habla de América, se habla de Estados Unidos, ellos tienen eso en su cultura. No obstante, igual eso es falso. Ellos tendrían que hablar de los estadounidenses, tienen ese gentilicio. Y los americanos somos absolutamente todos nosotros, sin ninguna sujeción. Entonces, ahí ellos tienen ese problema de palabras. Pero no es tan extraño igual que se presenten esos problemas de palabras, dado que su país se llama Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto? Y de alguna manera, para simplificar eso, se habla de que ellos son americanos. No obstante, eso también está mal dicho, y si tú algún día, por ejemplo, encuentras o te incomoda de alguna manera eso, es muy importante igual que lo corrijan. Pero regularmente pasa eso, sí, en todas las culturas. Eh, pero, chicos, para que ustedes lo tengan claro, y ya para ir cerrando, ¿cuáles son las características que tienen que presentar una sociedad para hablar de una civilización? Son muchas. Las primeras civilizaciones, todas, absolutamente todas, sin diferencia, tenían la aparición de las primeras ciudades, ¿cierto? Y tenían crecimiento urbano. Tenemos que hablar de que existe una ciudad para poder hablar de una civilización, ¿ok? Porque recordemos que en el Neolítico existían tribus, ¿cierto? Tenían algunas casitas, pero eso no eran ciudades porque no eran casas como tal. Entonces no podemos hablar de una civilización en el Neolítico, ¿ok? Tenemos que recordar que la historia comienza en el 3300 aproximadamente, ¿cierto? Antes de Cristo, con la invención de la escritura. También en las primeras civilizaciones tenemos el trabajo especializado, es decir, alfareros, tenemos la gente que construía las telas, teníamos los agricultores, teníamos la administración política. Todas esas características, chicos, son trabajos especializados que solamente se presentan en civilizaciones, ¿ok? También tenemos una economía planificada, ¿ok? Una economía que generaba excedentes que les permitía a ellos también ahorrar para los tiempos de crisis, como por ejemplo de sequía. Entonces, súper importante igual. También tenemos el comercio. El comercio no, porque nosotros hoy día en la actualidad comerciamos con dinero, pero ellos, por ejemplo, comerciaban con el trueque, con el intercambio. Por ejemplo, mira, yo en mi cosecha tengo mucho trigo. Coseché, sembré, o Se sea, lo cambio por otra cosa. te los cambio por otra cosa, exacto. Por ejemplo, por una oveja. Y el tipo de la oveja dice, mira, ¿sabéis qué? Pero es que mi oveja te va a dar mucha lana, así que tenéis que darme más trigo. Y el tipo le va a decir, ya sabéis que tenéis razón. Entonces ahí como que se iban calculando un poco cómo administrar este tipo de comercio. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, si el tipo decía, oye, no me vendiste una oveja, me vendiste un perro con mucho pelo? Y es un perro con mucho pelo, no me sirve como oveja. Y ahí entonces tiene que haber un poder político, ¿cierto? Y un poder judicial que le diga, oye, ¿sabes que en verdad le vendiste un perro que tenía mucho pelo? Eso no es una oveja. Por favor, devuélvele el trigo que él te había reclamado, ¿cierto? Entonces, tiene que haber también en una civilización un poder político y tiene que haber también un poder judicial. Y también tiene que haber un poder religioso. Y también en las primeras civilizaciones distinguimos clases sociales, porque tenemos la clase social gobernante, ¿cierto? Que era regularmente el rey del imperio, y también tenemos los vasallos, ¿cierto? Que sería la gente que habitaba Mesopotamia, por ejemplo, y también tenemos los esclavos. Regularmente, recordemos que la esclavitud, chicos, fue algo que se abolió en el siglo XX, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Entonces, la esclavitud fue una característica de la humanidad durante muchos años, y lamentablemente lo digo eso. Pero pasaba, por ejemplo, que la gente veía que en Mesopotamia se vivía bien, entonces se iba a vivir a Mesopotamia. Entonces se daba esa característica, ¿cierto?, de que la gente no llegaba como habitantes de Mesopotamia, sino que llegaban como habitantes de otras regiones, y la gente de Mesopotamia, lamentablemente, insisto, los trataba de esclavos. Entonces, la esclavitud, como les digo, era una característica de estas primeras sociedades. También tenemos en las primeras civilizaciones el desarrollo del arte, la religión y la cerámica. Súper importante, como les digo, el arte y la religión y la cerámica, porque de alguna manera va a permitir definir las características individuales de cada sociedad. Por ejemplo, yo diferencio el arte egipcio del arte de Mesopotamia y el arte de China. Tienen características súper diferentes.
Entonces, ¿por qué se dan esas características? Principalmente porque son su propia cultura y tienen sus propios rasgos que parten desde la geografía, ¿cierto? Pero después se van identificando cada uno con su propia característica, ¿cierto? Entonces, súper importante igual. Entonces, ya para ir cerrando, el surgimiento de la escritura en Mesopotamia en el 3300 a.C. es considerado el hito que pone fin a la prehistoria, ¿ok? Súper importante. Dando inicio a los tiempos históricos. La escritura fue una de las creaciones culturales de hombres y mujeres civilizados y ocurrió en distintos momentos en cada lugar. Incluso algunas civilizaciones no tuvieron escritura. No obstante, es una convención considerar la aparición de la escritura en Mesopotamia como el hito que marca el inicio de la Edad Antigua. El paso de la prehistoria hacia la Edad Antigua es un proceso que acelera hacia finales del Neolítico, alrededor del 4000 a.C., cuando algunos grupos comenzaron a manifestar los progresos que marcaron el paso de la aldea a la ciudad y de la tribu a la civilización. Súper importante eso, chicos. Tribu y civilización son absolutamente diferentes, ¿ok? Y una característica que presenta las primeras civilizaciones es su organización en torno a centros urbanos, ¿ok? Que cumplieron un rol protagónico en todas las culturas antiguas. Y con esto, chicos, igual damos comienzo a la Edad Antigua, ¿ok? Y tenemos que recordar que en la Edad Antigua, la civilización que predominó principalmente, pero eso lo vamos a ver en la unidad que viene, fueron Grecia y Roma, ¿ok? Pero antes de Grecia y Roma existían estas civilizaciones, ¿cierto? Existía la civilización de Mesopotamia. Y si uno, por ejemplo, se va al Antiguo Testamento, uno de los libros más antiguos de la civilización, y tiene sentido que sea uno de los más antiguos porque tiene también temas con religión, va a haber muchos nombres de muchas civilizaciones, o sea, va a haber nombres de muchas ciudades de Mesopotamia. Y es porque este libro está inscrito y está inspirado en esa época. Entonces, súper importante igual la conexión que existe. Las ciudades de los sumerios se encontraban rodeadas por murallas, y a su alrededor se extendían campos de cultivo, los cuales estaban atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos Tigris y Éufrates. Y esa característica igual se va a presentar en todas las ciudades antiguas, ¿ok? El río, las siembras de cosecha, y a continuación las ciudades con sus casas, ¿cierto? Y con sus cultos religiosos. Súper importante esto, chicos. Entonces, eso ha sido de la clase de hoy. ¿Alguna duda que tengan? Ya para ir cerrando. No, mister, gracias. ¿Cuál fue entonces el paso cuál fue el hito que marca el inicio de la historia? El invento de la escritura. La invención de la escritura. Súper importante. Y cuando se habla de civilización, recuerden que hablamos de casas, hablamos de civilizaciones entre ríos, hablamos de construcciones megalíticas, hablamos de administración política, ¿ok? Hablamos también de administración religiosa y hablamos de agricultura, de sedentarización, ¿ok? Para que se les vayan quedando guardados esos términos. Ya chicos, yo por mi parte me estoy despidiendo porque va a comenzar la otra clase en breve y espero que estén muy bien, pues, que tengan un muy buen fin de semana y hagan la prueba. Tienen toda la semana para hacerla. Así que eso, chicos, Ya. ¿ya? Ok, mister, usted igual.